Independientemente de que usted se vea muchísimo mejor cuando sus niveles de grasa están abajo, esto también le va a sumar días a la vida y usted se va a sentir más saludable. Pero para eso hay que dejar que el músculo le gane la batalla a la grasa. Hoy nos acompaña el médico especialista en nutriología, don Mauricio Barahona. Doctor, muy buenos días y por favor díganos qué es la masa muscular. Hola, buenos días. Y definitivamente cuando pensamos en temas de metabolismo, en temas de peso, casi siempre nos enfocamos más en la grasa, en el tejido graso, pero definitivamente el músculo es hoy por hoy uno de los actores principales en cómo se regula nuestro metabolismo. Y este tejido, que es el músculo esquelético, que es el tejido contráctil que nos permite el movimiento, es un tejido que también nos ayuda muchísimo en la regulación de nuestro metabolismo. Ahora, doctor, ¿por qué se da que a veces perdemos músculo? Bueno, hay un factor principal, bueno, hay varios, pero el principal que vamos a comentar es la edad. Todas las personas empiezan a perder músculo a determinada edad y lo que llama más la atención es que normalmente cuando mencionamos esta palabra edad pensamos en personas muy mayores, 60 años, tal vez 70 años o más, pero realmente empezamos a perder masa muscular todas las personas, hombres y mujeres, a partir de los 30 años y esto es bien temprano en la vida. Por la edad. Exactamente. Ahora, doctor, veamos en la pantalla, por ejemplo, aquí tenemos 60 kilos, ¿verdad? Aquí también tenemos 60 kilos, solo que este tiene 30% de grasa corporal y este solamente 13% de grasa corporal, ¿verdad? Y la diferencia visual es abismal. Claro, este es el concepto de composición corporal, es decir, no solo cuántos kilos peso, porque vemos que en ambos casos son mujeres de 60 kilos, pesan lo mismo en la balanza, pero la distribución de ese peso es muy distinta de una a otra. Acá tenemos una acumulación de grasa mucho más alta, menor proporción de músculo, y acá tenemos la proporción inversa. ¿Cuánto músculo debemos de tener, digamos, con respecto a la grasa? Bueno, la respuesta es entre más mejor, es decir, el músculo es uno de esos tejidos en donde si tenemos más cantidad, pero también calidad de músculo. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden tener una cierta cantidad de músculo, normal inclusive para su edad, para su tamaño corporal, pero es músculo sedentario o no entrenado. Y esto también hace otra gran diferencia. No es lo mismo un músculo sedentario, pasivo, o un músculo entrenado. ¿Qué es más activo. grande? No solo más grande, sino que metabólicamente ese músculo tiene mayor capacidad de quemar grasas y azúcares, es decir, de oxidar nutrientes. En cambio, un músculo sedentario, aunque tengamos el músculo ahí, es un músculo que es más lento para oxidar y quemar grasas y azúcares también. Ahora, doctor, por ejemplo, ¿aquí dónde está la grasa? Porque si nosotros vemos los michelines, ¿verdad? Ahí se ve la grasa, pero en la imagen de la par, ¿a dónde está la grasa de esa? Bueno, evidentemente tenemos acumulaciones de grasa en el área abdominal, por ejemplo, en el área coxofemoral, en las piernas, en las caderas. Cuando tenemos menor porcentaje de grasa, vamos a tener principalmente acumulación de grasa subcutánea y muy poca acumulación de grasa visceral. Y esto es un punto muy importante porque la grasa, particularmente la que se acumula en el abdomen, es la que está más relacionada con enfermedad metabólica, es decir, colesterol alto, triglicéridos, azúcar, presión alta. Ahora, doctor, hay gente que es muy delgada, ¿verdad? Y por más que coma, que haga ejercicio, no sube. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Este es otro concepto importante, ¿verdad? Hoy pensamos que las personas que tienen más peso, que están más pesadas, que tienen sobrepeso, son las que tienen problemas porque tienen más grasa. Pero también vemos personas delgadas que aunque tienen menor cantidad de grasa, también tienen baja cantidad de masa muscular. Y esto también nos pone en problemas. Entonces, no necesariamente estar delgado es como una vacuna, ¿verdad?, para estar protegido contra cualquier enfermedad. Realmente también en las personas delgadas debemos estimular el aumento de la masa muscular. Ahora, veamos el lado contrario, ¿verdad? Ya vimos el flaquito, una persona más rellenita, más gordita, quiere ganarle la batalla a la grasa y ganar masa muscular. ¿Qué es lo que debe de hacer esta persona? Bueno, esto es un concepto muy importante porque las personas con sobrepeso tienden a pensar que tienen mucha grasa, lo cual en muchos casos es cierto, pero que tienen poco músculo. Y esto no necesariamente es así. Hay una relación mecánica, es decir, si yo peso 60 kilos, voy a tener una cantidad de músculo en mi cuerpo para mover estos 60 kilos. Exacto. Así sea de músculo o de grasa. Exacto, pero si yo en vez de 60 tengo una persona de 100 kilos, esa persona necesita más cantidad de músculo que una persona de 60 por razones mecánicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas con sobrepeso tienen que cargar y movilizar más peso. Entonces, 100 kilos
para 100 kilos necesitamos una cantidad mayor de músculo que para movilizar 60 kilos. Y esto es bien importante. Ahora, doctor, por ejemplo, en esta imagen vemos, ¿verdad?, a una persona con más masa muscular y se empieza pues, a ver mucho más grande, ¿verdad?, a crecer, a diferencia del que está a la par, que es muchísimo más delgado. Doctor, entonces quiere decir que a la hora de subir a la balanza, el peso no es nada, sino la corporación, o sea, nuestra composición corporal más bien. Sí, la composición corporal nos ayuda a entender estos fenómenos, es decir, una persona que pesa determinado 60, 70 kilos, 80 kilos, pero cómo está su proporción de músculo y cómo está su proporción de grasa. Cuando vemos el cambio asociado a la edad, vamos a ver varios cambios. Uno es la disminución en el grosor y el tamaño de las fibras musculares. Ese es un cambio, o sea, disminuye el tamaño del músculo. Pero al otro lado también disminuye el metabolismo de ese músculo, o sea, la capacidad de ese músculo para quemar grasas y para quemar azúcares. Esto también ocurre con la edad. Ahora, doctor, usted decía que a los 30 años más o menos ya empieza a perderse, ¿verdad?, el músculo. ¿Cuáles son esas zonas del cuerpo donde se empieza a perder la masa muscular primero? Bueno, los grupos musculares más grandes que tenemos son los del tren inferior, son los de las piernas. Ahí es donde tenemos los músculos más grandes del cuerpo. Luego, en segundo lugar, los del tren superior, sobre todo los brazos. Y en tercer lugar, los músculos más pequeños van a ser generalmente los del tronco, los del centro del cuerpo. Entonces, cuando empezamos a perder músculo asociado a la edad, empezamos a perder masa muscular en todos los segmentos, gradual y progresivamente. Claro está que estamos hablando solo de un factor, la edad, pero hay otro factor muy importante que es el movimiento. Evidentemente tenemos personas con más edad, pero que se mueven mucho, por ejemplo, personas de 60 años, 70 años que tengan mucha actividad, y estas personas van a tener más masa muscular a veces inclusive que personas más jóvenes, porque el movimiento compensa el efecto de la edad, y este es un concepto sumamente importante de entender. Ahora, doctor, usted nos trajo unos ejemplos, vamos a decirle a las modelos que pasen para que usted nos pueda explicar mejor, digamos, en qué partes del cuerpo se suele acumular más. Bueno, la masa muscular tiende a acumularse más en los segmentos inferiores, en las piernas, ¿verdad? Ahí es donde tenemos los grupos musculares más grandes, como decíamos. Y por el otro lado, hacia los brazos y hacia el tronco es donde tenemos menor cantidad de masa muscular, ¿verdad? Son los grupos más pequeños. Ahora, la otra es la acumulación de grasa. Cuando acumulamos más grasa en el área abdominal, esta grasa, como decíamos, tiende a tener más impacto en el metabolismo. Afortunadamente no todas las personas acumulan grasa de la misma manera. Hay personas que acumulan más grasa por debajo de la cintura y hay personas que acumulan más grasa por encima de la cintura. Cuando esto ocurre es el riesgo de tener más enfermedad metabólica. Ahora, doctor, eso le pasa a mucha gente, ¿verdad? Que dice, bueno, cuando yo me engordo se me hacen las piernotas o me crecen más los brazos o me crece más la parte abdominal. Eso va a depender de mi genética, digamos, de alguna forma. Sí, hay una predisposición genética de cómo vamos a acumular grasa cuando subimos de peso y también de cómo vamos a irnos adelgazando cuando bajamos de peso. Y esto es diferente de una persona a otra por su composición y por su genética. Ahora, doctor, ¿cómo podemos lograr ese equilibrio entre la grasa y la masa muscular? Bueno, como decíamos, las personas que tienen más peso también tienen que soportar más peso. Entonces, una persona de 100 kilos de peso, por ejemplo, necesita mecánicamente movilizar ese peso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Puede tener más cantidad de músculo una persona con 100 kilos que una persona de 60, sí, porque mecánicamente necesita cargar más peso. Pero por el otro lado, ese músculo tiende a ser un músculo sedentario, un músculo pasivo. Si la persona no realiza actividad física, tiende a tener un músculo que es pasivo, sedentario. Sí tiene más cantidad de músculo, pero no necesariamente eso le funciona para quemar más grasa si no entrena ese músculo. Ahora, doctor, ¿y qué tipo de ejercicio, verdad? Porque mucha gente puede decir, bueno, yo voy a empezar a salir a correr, lo que va a hacer es secarse y tal vez no va a crecer ese músculo y realmente lo que queremos es que el músculo crezca para que los índices de grasa bajen. Claro, la prescripción, o sea, la indicación del ejercicio va a variar de una persona a otra, ¿verdad? Según sus objetivos. Cuando hablamos específicamente de bajar de peso y sobre todo de disminuir grasa, debemos hoy en día tener una combinación de ejercicio aeróbico y de ejercicio también de resistencia. Esto significa que tengamos cierta proporción de ejercicio aeróbico que nos permita quemar y oxidar grasas, como decía ahora, entrenar ese músculo, ponerlo a funcionar, porque yo puedo tener el músculo, pero nuevamente músculo pasivo. Poner a activar ese músculo para poder quemar más grasas y más azúcares en ese músculo. Pero por el otro lado también se complementa con ejercicio de resistencia para
mejorar la tonificación, mejorar la fuerza muscular y también evitar lesiones. Ahora, doctor, si nosotros tuviésemos que hacer un repaso, ¿verdad? O ver el ABC de cómo hacer que el músculo le gane la batalla a la grasa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Movernos. Así de sencillo. Ese es el resumen. Movernos. Y uno de los problemas es que hoy en día cada vez nos movemos menos. Pensamos en las dietas, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que comer cada vez menos? ¿Por qué tenemos que hacer dietas con menos carbohidratos? ¿Por qué tenemos que hacer dietas cada vez más restrictivas? Porque cada vez nos movemos menos. Entonces, la principal razón por la que cada vez tenemos que hacer dietas más bajas en calorías es porque las personas hoy en día nos estamos moviendo cada vez menos. Entonces, la actividad diaria, tanto a nivel del trabajo como el transporte por medios motorizados, hacen que cada vez nos volvamos más sedentarios. Sí, que el gasto calórico sea nulo prácticamente. Exactamente. Y además le sumamos que nuestras diversiones, en muchos casos también son diversiones pasivas, sedentarias, ¿verdad? Nuestras distracciones. A eso entonces le agregamos un factor muy importante que es el sedentarismo. Entonces la poca actividad que tenemos en nuestra vida diaria, y vean que no estoy hablando necesariamente de ir a un gimnasio, de hacer determinado deporte, estoy hablando del movimiento normal de cada día, cuánto me muevo en mis actividades total y absolutamente normales. Y a esto le podemos sumar, obviamente, si yo hago ejercicio en mi tiempo libre, voy a hacer una actividad deportiva, etcétera, pues mucho mejor, pero normalmente nos estamos moviendo poco. Ahora, doctor, hay gente que dice, bueno, yo en la casa lavo platos, plancho, meto la ropa, saco la ropa, paso la escoba, ¿verdad? Y creen que eso ya es todo el ejercicio. Hay otras personas que dicen que el ejercicio tiene que ser de alto impacto. ¿Cómo funciona? ¿Quién tiene la razón? Bueno, hoy en día sabemos que todo cuenta, todo suma. Toda actividad que yo realice desde el ámbito ocupacional, por ejemplo, como mencionabas, una ama de casa que hace labores en la casa, ¿gasta calorías? Sí, sí las gasta. Ahora, sabemos también que entre más actividad pueda yo hacer, tanto en mi tiempo ocupacional, mi trabajo, por ejemplo, y en mi tiempo libre también, y en las diversiones, todo va a ir sumando. La máxima es entre más, mejor. Ahí se aplica que en ejercicio hoy en día, entre más podamos realizar, tanto en el día normal, como en el tiempo libre, va a sumar y va a contar. ¿Y qué va a ser mejor entonces? Que yo tenga que hacer ejercicio de alto impacto para realmente lograr ver, conforme van pasando los días, que mi grasa baja y mi músculo sube. Eso es una pregunta muy interesante, porque si yo hago un día, por ejemplo, un solo día, ejercicio muy intenso, por ejemplo, muy vigoroso, pero el resto de los días no hago absolutamente nada, eso tiene mucho menos impacto. Entonces, tiene más impacto hacer ejercicios de moderada intensidad, tal vez no tan intensos o vigorosos, pero más constante, más continuo y ojalá todos los días. Esa actividad acumulativa tiene mucho más impacto. Él es el doctor Mauricio Barahona. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable.